Buenas tardes, mi nombre es Giancarlo Rivera, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja y hoy he venido a presentarles un tema tomado del libro de Luis Rodríguez Manzanera llamado Criminología. Este capítulo hace referencia a la fase precientífica de la criminología y habla sobre diversos temas como el hombre primitivo, los pensadores griegos como Protágoras, Arquímedes, Sócrates, entre otros más. Ahora comenzaremos hablando sobre el hombre primitivo. Nada más alejado de esto, la realidad es que el estudio de los pueblos primitivos nos permite vernos mejor a nosotros mismos y que en lo que respecta al tratamiento de las enfermedades sociales estamos viviendo todavía en la época de la magia. Las sociedades primitivas están notablemente bien estructuradas y unidas por dos elementos clave, el tótem y el tabú. El tótem es un animal, planta o fuerza natural que es el antepasado del clan o grupo que es al mismo tiempo su espíritu protector y bienhechor. Y el tótem implica una relación sanguínea, ya que se transmite hereditariamente tanto por línea paterna como materna. La solución al problema criminal en el hombre primitivo es clara: ciertas conductas consideradas como crimen son a la vez tabú, por lo tanto no deben realizarse, no pueden tocarse. Por extensión, la prohibición no puede censurarse y por lo general ni siquiera mencionarse. Por esto no existe criminología en el hombre primitivo. El criminal, o sea aquel que ha violado al tabú, es automáticamente segregado del grupo social, y no es raro que el mismo se separe, pues una de las características del tabú es que el castigo surge en principio por una fuerza interior que lleva al culpable a confesar su hecho o a autoimpunirse, es decir, suicidio. Ahora, como segundo punto, tomaremos a Mesopotamia. Algunas de las culturas más antiguas de la humanidad surgen en Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos, región situada alrededor de los ríos Tigris y Éufrates. En estas leyes encontramos justicia pública y privada. La pública ejerce un cierto control sobre la privada, interesa sobre toda la intención culpable, la responsabilidad objetiva deja lugar a la subjetiva. El error sobre un elemento esencial del delito hace desaparecer la infracción. No hay una clara diferencia entre derecho penal y civil, pues infracciones civiles o incumplimientos de contrato traen consigo personas corporales y o pecuniarias. No hay explicaciones criminológicas. El documento más importante de Mesopotamia es para nosotros el Código del Hammurabi. Hamu es grande, que reinó entre 1728 a 1686 a.C. Código unificador del Imperio Babilónico, que fijó reglas sencillas y claras, terminó la anarquía jurídica y protegió a todos los ciudadanos. El Código de Hammurabi combatió en primer lugar la criminalidad dorada, terminando con la terrible corrupción de la administración babilónica, quitando la función judicial a los sacerdotes y dándola a los jueces. Asimismo, en temas de la criminología, en la cultura egipcia nos encontramos con que el derecho, la religión, la magia, la ciencia son una misma cosa, y donde encontramos una gran información es en el libro de los muertos. La preocupación por el crimen, principalmente en épocas turbulentas, se refleja en los textos del profeta Ipuwer. También en el edicto de Amenhotep, en el siglo XIV a.C., demuestra que hubo un gran número de pequeños desórdenes, puesto que persigue el pillaje y el peculado por parte de funcionarios. En Egipto se han encontrado aspectos como la identificación criminal, que nos indica que los egipcios tenían intereses en ello. Según parece, los egipcios fueron los primeros en inventar métodos de identificación criminal. Por ejemplo, era típico que a los ladrones, a los criminales, se les quitara los incisivos para poder identificarlos, dentro de lo que se sabe que no funcionó. Así también, en la cultura china, en la dinastía Zhou, en el 1122 a.C., demostró su preocupación por el problema de la antisocialidad con un código que fue notable para su época, pues impuso la pena proporcional y estuvo lleno de detalles que pueden considerarse como humanitarios comparados con los sistemas asiáticos de la época. Así, antes de que se pudiera sentenciar a muerte a un criminal, había de observarse las más rígidas y meticulosas reglas. Apelarse primeramente a un consejo de altos funcionarios, luego a una comisión compuesta de funcionarios de inferior categoría y por último al pueblo mismo. Y parece ser que el veredicto de este era el definitivo. El más grande pensador chino, Confucio, se ocupó en varias ocasiones de analizar el fenómeno criminal y así afirma que hay 5 especies de delitos imperdonables: el que el hombre medita en un secreto y practica bajo capa de virtud, la incorregibilidad reconocida y probada contra la sociedad, la calumnia revestida con el manto de la verdad para engañar al pueblo, la venganza después del tener oculto el odio por mucho tiempo en las apariencias de la verdad, y formular el pro y el contra sobre el mismo asunto, cediendo al interés que se tenga en pronunciar una y otra cosa. Si vamos a tratar de antigüedad remota, no podríamos dejar de lado a Israel,
Y justamente hablar de Israel es hablar de la Biblia, ya que en muchos aspectos la Biblia es un tratado de criminología. Es muy interesante ver en la Biblia la cantidad de crímenes, delitos y hechos antisociales que se relatan desde el homicidio, el adulterio, el incesto, entre otros. Es un libro sagrado y como tal explicación que se da generalmente religiosa. Todos los actos, aun los meramente sociales, tienen características de sacrilidad. Igualmente, la Biblia presenta normas de prevención del delito y de política criminológica por demás interesantes. Las leyes penales del pueblo israelita son rígidas, ya que cualquier infracción representa una ruptura simultánea con Dios. Sabemos realmente que nuestra cultura es eminentemente greco-latina, por tanto, terminaremos este tema con la antigüedad griega. Los griegos tuvieron una pléyade de grandes pensadores, los cuales demostraron siempre una gran preocupación por todos los temas del conocimiento humano, y dentro de estos vemos que el crimen fue uno de los aspectos más tratados. El estudio de los pensadores griegos nos revela una gran cantidad de conceptos criminológicos. Muchos de ellos podrían tener vigencia en el momento actual, como por ejemplo Esopo, que afirmó que los crímenes son proporcionados a la capacidad de los que los cometen. Protágoras, aparte de su importancia como principal representante de los sofistas, entra en la historia de la penología, como el primero en defender la teoría de la ejemplaridad de la pena contra la teoría de la expiación, es decir, enuncia la función de prevención general de la pena. Sócrates, por otro lado, el más famoso de los filósofos griegos, en el centro de la ética socrática es el concepto de virtud, arete. La virtud es la disciplina última y radical del hombre, aquello para lo cual ha nacido propiamente, y esta virtud es ciencia. El hombre malo lo es por ignorancia, el que no sigue el bien es porque no lo conoce. Por esto la virtud se puede enseñar, es decir, la ética intelectualista, y lo necesario es que cada cual conozca su arete. Este es el sentido del imperativo socrático, conócete a ti mismo. Por eso es un imperativo moral, para que el hombre tome posesión de sí mismo y sea dueño de sí por el saber. Y para completar el tema hablaremos sobre la antigüedad latina. Lucio Anneo Séneca es considerado el más grande criminólogo de la antigüedad, ya que su obra es de tal penetración, de tal análisis psicológico, que puede considerarse un importante precursor de nuestra ciencia. En su análisis de la ira, la considera como el motor básico por el que la sociedad está siempre en una lucha fratricida. La ira está en todo ser humano, aun en los sabios y los prudentes, y debe hacerse un esfuerzo por reducirla al mínimo, y no reaccionar con ira a las ofensas. En política criminológica, Séneca sigue el principio aristotélico del bien común, pues el gobernante debe actuar en interés de sus gobernados y no en el suyo propio.